Estados Unidos destruir al sur global? El bombardeo a Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro ya no es solo una crisis interna de Venezuela, es el epicentro de una nueva fase de la política de fuerza de la Casa Blanca en América Latina y el Caribe. Lo que pase ahora marcará la región por décadas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al analista político mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la UNAM. Porque lo que ocurre en Venezuela no es solo una operación militar, es una señal al mundo sobre cómo se ejerce hoy el poder. Hacemos el contacto con nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Aníbal, bienvenido a Enfoque, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. ¿Qué tal? Es un gusto también estar en Enfoque y bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. ¿Qué primera lectura haces de lo que ocurrió este 3 de enero en Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro y el bombardeo a la capital Caracas? Bueno, es una expresión más de la decadencia de Estados Unidos, de esa imposibilidad de dialogar, de buscar una solución a, no sería en este caso un conflicto, porque en realidad no hay un conflicto con Venezuela, pero sí una solución, digamos, dialogada a esa crisis de hegemonía que tiene Estados Unidos, ¿no? En otras ocasiones, siempre hemos reiterado, a título personal, he reiterado en otras ocasiones que detrás de toda esa estrategia de la lucha contra el narcotráfico que había traído Donald Trump, pero que en realidad, si lo vemos en términos históricos, son 50 años de esa lucha o de esa guerra contra el narcotráfico desde Richard Nixon, desde hace 50 años y particularmente con Donald Trump, lo que ha estado de manifiesto es que no les importa el tema del narcotráfico, no les interesa ni combatir el narcotráfico en su país, ni reducir la cantidad de estupefacientes que se trasiegan en el continente americano, y tampoco les interesa reducir el consumo y sobre todo mucho menos el lavado de dinero que hace su sistema bancario. El narcotráfico y la lucha o la guerra contra el narcotráfico implica pensar en este tipo de situaciones como las que vimos en Venezuela. Es, digámoslo en esta manera, es el subterfugio o el pretexto para incidir, para amenazar a otros países y sobre todo para acercarlos a su geopolítica o a sus intereses nacionales. Desde noviembre pasado que se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump, ya se perfilaba que les interesaban por lo menos cuatro aspectos. Uno de ellos, el tema de la energía, el tema de la infraestructura, el tema de los minerales también, minerales que son además estratégicos y algunos de ellos críticos para Estados Unidos, como es el tema del litio, del cual más del 60% de las reservas de litio se encuentran en América Latina, en tres países, en la Argentina, en Bolivia y en Chile, y desde luego que también están todos los minerales estratégicos como son el cobre, como son también el coltán, y ahí es donde entramos a territorio venezolano, porque además de las vastas reservas de petróleo que se conoce y además es ampliamente conocido que Venezuela es el primer lugar que tiene las reservas de petróleo, concentra también una gran perspectiva de minerales críticos, entre ellos el coltán. Tiene una cantidad enorme de reservas de oro, más de 2.000 toneladas de oro, como ningún otro país prácticamente, y bueno, la posición geopolítica que también tiene Venezuela en torno a las relaciones que ha establecido con otros países. Es el caso de la relación con Irán, es el caso de la relación con China y es el caso de la relación también con Rusia. Tres países, además, que se encuentran desde hace bastante tiempo Estados Unidos catalogados como amenazas a la seguridad nacional. Y eso explicaría en gran sentido por qué un personaje como Marco Rubio menciona que no pueden permitir que las amplias reservas de petróleo, que la cantidad de energía que tiene Venezuela estén en posesión de estos países que son considerados enemigos para Estados Unidos. Entonces, este primer acercamiento lo que implica es pensar en términos geopolíticos lo que vimos este 3 de enero de este año que inicia. Siguiendo un poco en la línea de lo que le interesa en estos momentos
a Estados Unidos, ya aseguró que se iba a hacer cargo de Venezuela, pidió su petróleo. Tiene en la mira a Cuba, a Colombia, también tiene a México en su radar, a Brasil, también Groenlandia, ¿no? El espectro es bastante grande. ¿Qué puede hacer América Latina en esta embestida imperial, más allá de los comunicados de rechazo o algún comentario en las redes sociales? Bueno, mira, eso necesariamente nos remite a la historia latinoamericana, ¿no? Después de las revoluciones de independencia, en donde tuvimos figuras tan importantes como la de Simón Bolívar en América del Sur, o aquí en México, como tuvimos a la figura también de Miguel Hidalgo o de Morelos, siempre se puso como un ideario político dos aspectos. Uno, el bolivarianismo, que es esa unión latinoamericana, y segundo, un ideario antiimperialista. Y esas dos categorías de análisis atraviesan la historia latinoamericana y caribeña desde hace más de 100 años. 200 años de historia latinoamericana y caribeña se pueden reducir, se pueden sintetizar en esos dos idearios que tendrían que estar puestos de manifiestos ahora a partir de lo que ha hecho Estados Unidos. Bombardear una capital, bombardear un país latinoamericano que ha sido declarado zona de paz, implica dar un salto cualitativo en la multilateralidad que tenemos en la región. La OEA es un organismo multilateral bastante desacreditado que persiste además de todas las atrocidades que hemos visto pasar en los últimos 10 años cuando estuvo como secretario general ni más ni menos que Luis Almagro, una persona sumamente cercana a sectores profundamente conservadores en Estados Unidos y que ahora tendría que estar puesta esta organización de Estados americanos. De hecho, están sesionando ahora en la OEA, en Ujú, este seno ¿sí? de este organismo multilateral, para sesionar sobre el tema de Venezuela. Y eso ya no basta, así como tampoco basta el tema de la CELAC. La CELAC tiene una estructura que lamentablemente funciona por consensos y que ahora, ante este avance de gobiernos conservadores y autoritarios, como son en el caso de Argentina con Milei, en Ecuador con Noboa, en El Salvador con Bukele, ahora lo que sucede también con Bolivia, con el presidente Rodrigo Paz, pues implica que estos consensos que son necesarios no se van a alcanzar y por lo tanto vamos a tener una CELAC que va a ser inoperante o va a ser inútil ante la situación actual. Entonces, haciendo este análisis de esta caracterización de estos organismos multilaterales, tendríamos que estar pensando en la creación de otro tipo de organismos y recuperar sobre todo algo que se perdió en la anterior administración de Donald Trump, que es la UNASUR. La UNASUR se había propuesto, por ejemplo, entre otras cosas, una política antinarcóticos alejada de la geopolítica estadounidense, alejada de la militarización de la seguridad de nuestro continente, primero, y dos, el establecimiento quizá de una fuerza de paz en América Latina y el Caribe. Eso fue un ideario y por eso empezaba con esta historia y este Ujú. recuento de los 200 años, porque ese ideario estuvo puesto de manifiesto en el siglo XIX y lamentablemente no se alcanzó. Después de ese primer Congreso latinoamericano y caribeño del siglo XIX para conformar una unión de fuerzas militares latinoamericanas después de las revoluciones de independencia, México decidió no acompañarla, se quiebra en el siglo XIX y años después lo que tenemos es el despojo del territorio mexicano. Entonces, fíjate qué importante es la historia porque nos da cuenta también de este tipo de experiencias que hemos tenido y ahora con una administración Donald Trump, con un Estados Unidos en declive hegemónico, es mucho más peligroso y por lo tanto mucho más pertinente empezar a plantearnos la recuperación de este tipo de experiencias como la de la UNASUR, con esos dos idearios sumamente importantes, el bolivariano y sobre todo el antiimperialista. ¿Considerás que de alguna manera el giro político de algunos países en los últimos años, ¿no? Pensando en Bolivia, pensando en Honduras, en Ecuador, en Chile, en Argentina, de alguna manera sirvieron de plataforma para que Trump se animara a bombardear una capital latinoamericana? Y mira, esa pregunta es interesante porque implica por lo menos dos cosas. Uno, hacer el análisis del balance político y geopolítico latinoamericano y caribeño, ¿no? Ujú, Desde luego que con una cantidad de gobiernos cargados más hacia la izquierda,
como fue en el primer ciclo progresista, con Bolivia, con Argentina, con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, incluso pensando en otro tipo de países centroamericanos como lo fue El Salvador en su momento, o Honduras hasta el 2009, pues la situación política latinoamericana iba a condenar mucho más fuerte y quizás se podrían haber establecido otro tipo de consensos muchos más fructíferos y sobre todo más estables en el tiempo. Y ahora tenemos una región latinoamericana y ese es el segundo punto y la otra cara de la moneda. Tenemos una región latinoamericana sumamente dividida y eso es parte de la política precisamente estadounidense. El dividir y vencer es parte de lo que ha hecho como política diplomática y política exterior Estados Unidos desde que es Estados Unidos, desde el siglo XVIII, desde 1776, desde su independencia prácticamente ya estaba puesto de manifiesto que la división política de lo que después en el siglo XIX vendrían siendo los países latinoamericanos iba a dar frutos en el sentido de la imposibilidad de establecer consensos a nivel latinoamericano y caribeño. Entonces, ese como primer elemento. Y el segundo elemento es que más allá quizá de lo que hubiese sucedido teniendo un continente más cargado a la izquierda, Ujú. quizá es que no me quiero aventurar a decir que no sería tan importante, ¿no? Pero sí habría sido quizá otro el cálculo político que habría hecho Donald Trump, ¿no? La tendría un poquito más difícil. Por ejemplo, en el caso de Ecuador es muy importante este país porque al hecho de perder Colombia como una base estratégica con el gobierno de Gustavo Petro, quien adquiere este lugar es ni más ni menos que Ecuador. Y Ecuador es ahora esa base de proyección del poder militar estadounidense en América del Sur, y no solamente hacia América del Sur, sino incluso también hacia el Pacífico, mirando hacia China. Entonces, controla básicamente estos países que conformaron en su momento, o que conforman en su momento la Alianza del Pacífico, salvo México y Colombia, están controlando Ecuador. Están controlando Perú, están controlando Chile, están controlando Argentina y ahora están controlando también Bolivia en el sentido político de acercamiento mucho más a esas directrices de seguridad nacional estadounidense. Entonces, si uno mira, y con esto concluyo, si uno Sí. mira el mapa geográfico latinoamericano, pues desde luego que hay un cierre de pinza. Por un lado, el establecimiento de estos buques militares en el Caribe y por el otro lado, esta media luna que estaría conformándose por estos países que miran más hacia el Pacífico. Estamos asistiendo a una de las intervenciones más directas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde hace décadas. ¿Cómo impacta esto, Aníbal, en la seguridad del continente, teniendo en cuenta que es una región que cuando se reúne lo hace para hablar más bien de comercio, tecnología, algún intercambio de cooperación, pero que no se ha centrado en la seguridad de América Latina y el Caribe? Bueno, y es que ese es el problema. La OEA empieza en 1948 y Ujú. tiene una falla de origen. Esa falla de origen es el Bogotazo. Ya casi no se habla de la figura de Jorge Eliezer Gaitán, quien fue asesinado en aquella época en donde se estaba decidiendo precisamente la creación, ni más ni menos, de la OEA. Pero un año antes se establece el TIAR, que es este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado de carácter de seguridad y un tratado de carácter militar vigente hasta nuestra fecha, aunque hay algunos países que han decidido salirse o que ya no respetan los puntos que venían en el TIAR. Sin embargo, lo que sí ha hecho este tratado es homogeneizar a las Fuerzas Armadas latinoamericanas, por un lado, establecer un marco de dependencia científico-tecnológico y de seguridad, incluso visto en términos ideológicos de lo que es la seguridad o incluso en términos de política pública de los estados latinoamericanos de lo que tendría que ser la seguridad de nuestra región. Entonces, dicho eso, desde 1947, a partir de la firma del TIAR, estamos subordinados o estamos supeditados a las directrices o a las matrices ideológicas que se reproducen por nuestras Fuerzas Armadas y que viene desde ese principio eh,
estadounidense de la América para los americanos, de que los países de América Latina no necesitan de la seguridad en términos de política exterior frente a un enemigo exterior, porque eso lo va a hacer Estados Unidos. Un error gravísimo de nuestras Fuerzas Armadas latinoamericanas y que de hecho Bolivia, los que intentó salirse de esa colonialidad del poder o de esa colonialidad del saber latinoamericano, cuando intentó hacer una escuela militar que cambiara esa ideología que venía desde Estados Unidos y que, bueno, está la tristemente célebre Escuela de las Américas, que Ujú. fue donde se adoctrinaron varios de los militares latinoamericanos y caribeños que después terminaron siendo dictadores en la segunda década, perdón, en la segunda parte del siglo XX latinoamericano. Aníbal, ya con Nicolás Maduro y su esposa capturados en Estados Unidos y la institucionalidad venezolana bajo mucha presión, ¿cómo se reorganiza el poder político y militar dentro de Venezuela? Bueno, haciendo análisis de la coyuntura actual en Venezuela, la estructura está prácticamente intacta, ¿no? Ujú. Está juramentada ya como presidenta encargada de Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta. Está cohesionado el gobierno en la defensa de la soberanía, de la integridad territorial venezolana, de la defensa de los recursos estratégicos que tiene Venezuela y sobre todo, y lo más importante, un pueblo que defiende a su presidente, a la esposa del presidente, que también además era miembro de la Asamblea Nacional Venezolana. Es integrante, Cilia Flores, de esta asamblea y por lo tanto una figura pública y política también del gobierno venezolano. Es imposible pensar la democracia venezolana sin el pueblo, sin la conformación de las comunas, como lo dijo claramente el presidente Nicolás Maduro en la entrevista que dio a fin de año a Ignacio Ramonet. Eso es lo que sustenta el poder político en Venezuela. Y eso es precisamente lo que no han entendido en Estados Unidos, que la democracia venezolana no es esa democracia procedimental, liberal, no es esa forma en la cual se organiza, por ejemplo, los países occidentales como es Estados Unidos o Europa, en el que descabezan al poder ejecutivo y con eso cae toda la estructura. En Venezuela no. En Venezuela hay primero un pueblo consciente de su contexto, consciente de lo que sucedió. Segundo, un pueblo que sabe lo que está construyendo y que va a defender su proceso histórico y su proceso político. Y tercero, en la defensa de la soberanía nacional. Y eso es lo que no han entendido en Estados Unidos. Aníbal, ¿crees que sigue Cuba en esta expansión de Estados Unidos a nuestra región? Bueno, desde luego que la teoría del dominó la maneja Estados Unidos desde la Guerra Fría. Ujú. En algún punto, en el contexto de la Guerra Fría, mencionaban que se iba a caer Nicaragua después de la Revolución Sandinista, así iban a caer los siguientes procesos revolucionarios en Centroamérica, que eran el de El Salvador y el de Guatemala, por lo menos. Siguen en esa mentalidad bastante arcaica, conservadora y autoritaria en Estados Unidos de que yendo en contra de Venezuela, el siguiente sería Venezuela y después seguiría Colombia y después seguiría Brasil y después seguiría México. Y bueno, yo creo que acá haciendo uso de la historia latinoamericana y caribeña, de esa historia criolla, de esa historia también popular latinoamericana. Han sido siempre los pueblos latinoamericanos los que le han puesto un hasta aquí al imperialismo estadounidense. Lo hizo el pueblo de Cuba en 1959, lo hizo el pueblo boliviano en 1952, lo hizo el pueblo guatemalteco en 1954, cuando se opuso a este derrocamiento de Jacobo Arbenz y lo hizo México también en su momento cuando invadieron México, cuando nos despojaron del territorio nacional y lo hicimos también cuando tuvimos que defender, por ejemplo, la expropiación petrolera, ni más ni menos, 1938, cuando defendimos el proceso de expropiación petrolera para hacer que nuestros recursos volvieran a la soberanía que es el pueblo de México. Entonces, en ese sentido, la historia latinoamericana es mucho más que ahí sí, haciendo uso de la teoría social, la historia latinoamericana es mucho más que la suma de sus partes. O sea, me refiero que la historia latinoamericana es mucho más que la cantidad de pueblos que luchan en cada país. Somos un pueblo latinoamericano y caribeño con una historia profundamente antiimperialista.
Bien, vamos a seguir desde Enfoque analizando este tema para comprender, además, y adelantarnos a lo que pueda llegar a suceder. Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. No, gracias a ustedes y un saludo hasta allá. Es momento de despedirme. Si querés seguir comprendiendo la geopolítica más allá de los titulares, seguí a Enfoque, compartí los contenidos y suscríbete a nuestro canal. Tengan todos ustedes una excelente jornada, buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.